La vida de Pablo, a sus 17 años, estaba marcada por la incertidumbre. No conocía la estabilidad de un hogar permanente. Desde que tiene memoria, su familia había estado mudándose de un apartamento a otro, siempre a merced de un arrendador y de las fluctuaciones del mercado. La frase «tenemos que buscar un nuevo lugar» era una constante dolorosa, una señal de que sus amigos y su sentido de pertenencia estaban a punto de ser arrancados de nuevo. La mudanza más reciente había sido la más dura de todas. El dueño del apartamento donde vivían, un hombre de negocios, había subido la renta de la noche a la mañana. La noticia fue un golpe devastador para la familia de Pablo. Su padre, un hombre de principios, intentó negociar, pero fue en vano. Sin otra opción, se vieron obligados a buscar un nuevo lugar con un presupuesto muy limitado y con la presión del tiempo. El destino los llevó a una casa diminuta, en una zona poco favorable de la ciudad. El lugar era una pesadilla. Los servicios eran inestables, el ruido era constante, y la casa misma se humedecía cada vez que llovía. Las sábanas y la ropa olían a humedad, y las goteras en el techo se habían vuelto una parte más de la decoración. La incomodidad y la vergüenza eran una carga constante para Pablo. Una noche, mientras intentaba dormir con el ruido de la calle como telón de fondo, Pablo hizo un juramento silencioso. Juró que algún día, por el bien de su familia y el suyo propio, encontraría una forma de escapar de ese ciclo de miseria. Se prometió que trabajaría duro, que conseguiría el dinero suficiente para alquilar un lugar mejor, una casa que no se desmoronara con cada lluvia. Con esa meta en mente, Pablo se dedicó a trabajar. Apenas cumplió la mayoría de edad, consiguió 2 trabajos de medio tiempo. Ahorró cada centavo. Después de 3 años de vivir en condiciones deplorables, finalmente tuvo suficiente dinero para buscar un nuevo lugar. Encontró el anuncio de una casa en renta en un buen barrio. Lleno de esperanza, corrió a verla. Al llegar, su corazón se detuvo. El agente de bienes raíces que esperaba en la puerta le informó que el lugar ya había sido rentado hace solo 1 hora. «Lo siento, hijo. La casa era muy popular». «Entiendo», dijo Pablo con la voz ahogada. Sintió un dolor profundo en el pecho, la misma sensación de derrota que lo había acompañado toda su vida. Desanimado, se dirigió de vuelta a la parada de autobús. Mientras caminaba, su mirada se posó en una pequeña casa en venta que no había notado antes. Era una casa antigua, de 2 pisos, con un jardín descuidado, pero con una estructura que se veía sólida. Se detuvo y la miró fijamente. Una parte de él soñaba con vivir en un lugar así, pero su cerebro lo aterrizó de golpe. «No tienes para la renta. ¿Cómo vas a tener para comprar?» «¿Te gusta la casa, muchacho?» Una voz grave lo interrumpió. Era el dueño, un hombre mayor con el rostro amable. Pablo, sorprendido, se sonrojó. «Sí, señor, es muy bonita, pero es imposible para mí. Mi familia y yo estamos buscando una casa para rentar». «Ya veo», el hombre sonrió levemente. «La mayoría de las personas prefieren rentar. Dicen que es más fácil. Pero, ¿sabes qué? Pagar renta es como pagarle a un extraño para que te construya un castillo de arena. Tú trabajas, le das tu dinero, y al final del día no tienes nada a tu nombre». Pablo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra de ese hombre sabio tenía un peso. «Te voy a dar un consejo que cambió mi vida», dijo el hombre con una mirada profunda y sincera. «Haz de tu morada una inversión rentable. La gente ve su casa como un gasto, pero es el activo más importante que puedes tener». Pablo lo miró, incrédulo. «Pero el gasto inicial, señor, es imposible para una persona como yo. Es mejor pagar renta en otro lado». El hombre negó con la cabeza. «Esa es la mentalidad que te mantiene atrapado. Ves los problemas, no las soluciones. Escucha, ¿cuánto tiempo llevas pagando renta?» «Desde que me acuerdo, unos 17 años, calculo». «¿17 años? ¿Y cuánto de ese dinero ha vuelto a ti?» «Nada, ni un solo centavo.
Es dinero que se fue y nunca regresará. Piénsalo así. Si cada mes entregas una porción de tu salario a un arrendador, en una década habrás financiado la vida de alguien más, y tu propia riqueza se habrá esfumado en el aire. ¿No crees que, en lugar de darle ese dinero a otra persona, podrías usarlo para pagar tu propia casa? Pablo se quedó en silencio. Jamás había visto su situación de esa manera. Siempre había asumido que la renta era una necesidad, un gasto inevitable. La clave está en el enganche, lo sé. Pero, ¿sabes qué? Hay muchos bancos que ofrecen préstamos con enganches bajos. Solo necesitas ahorrar un poco más. Y luego, en lugar de darle a tu arrendador esos billetes, se los das a tu propio patrimonio. Es un cambio de mentalidad radical, de ser un inquilino a ser un propietario. Pero la hipoteca, ¿y si un mes no puedo pagarla? Esa es la diferencia clave, hijo. La renta es una cuerda atada a tu cuello. Si un mes no la pagas, te echan sin piedad. Pero la hipoteca es un pago que un día se termina. Y cada pago que haces se convierte en un pedazo de ladrillo de tu propiedad, un activo que vale cada vez más con el tiempo. La renta es una carrera sin meta. La hipoteca es una maratón que terminas con una casa, una herencia y una base sólida para tu familia. La sabiduría del hombre se clavó en la mente de Pablo. Se dio cuenta de que había estado en un ciclo vicioso, trabajando incansablemente para enriquecer a los demás, mientras su propia riqueza se le escapaba de las manos. Esa noche, Pablo regresó a casa y le contó la conversación a su padre. Su padre, al principio escéptico y cansado de la vida, escuchó con los brazos cruzados. Pero a medida que Pablo repetía las palabras del dueño de la casa, los ojos de su padre se iluminaron. Habían vivido con el miedo al desalojo toda su vida. La idea de una seguridad, de una inversión en su futuro, era un sueño que creían imposible. Juntos se sentaron a analizar los números. La idea de un enganche parecía un monte inescalable, pero al juntar sus ahorros, se dieron cuenta de que no estaban tan lejos. Se pusieron una meta: ahorrar cada centavo y vender todo lo que no necesitaban. Pusieron a la venta viejos muebles, herramientas que no usaban y hasta el televisor que tanto les gustaba. El sacrificio era enorme, pero la motivación era la promesa de un hogar propio. Pasaron meses de trabajo duro, de comidas sencillas y de sacrificar placeres. Y un día, con sus ahorros juntos, se acercaron al banco. Los trámites fueron un laberinto, pero con la guía del mismo hombre que les había dado el consejo, consiguieron el préstamo. La familia de Pablo se mudó a esa pequeña casa, con el jardín descuidado y las paredes antiguas. Pero esta vez no era una casa rentada, era su hogar. Pablo entró por la puerta principal y sintió una paz que nunca antes había conocido. El miedo de que algún día tuvieran que irse, la ansiedad de las mudanzas, todo se desvaneció. Las goteras de la casa eran ahora un problema que valía la pena arreglar, porque cada reparación era una inversión en su futuro. Pablo miró a su padre, con lágrimas en los ojos. «Lo logramos, papá». «No, hijo. Lo logramos porque por primera vez no corrimos de un lugar, construimos uno». La historia de Pablo es un claro ejemplo de cómo una simple idea puede cambiar un destino. Su vida había sido un ciclo interminable de gastos, de dinero que se iba sin dejar rastro. Pero al escuchar la sabiduría de alguien que ya había recorrido el camino, se dio cuenta de que la renta no era una necesidad, sino una trampa. En lugar de seguir pagando para vivir en un lugar, decidió invertir para tenerlo. Adquirir una propiedad no es solo tener un techo sobre tu cabeza, es construir un activo, es asegurar tu futuro y es el primer paso hacia una verdadera libertad financiera.